Somos tu mejor opción en cauchos nacionales e importados, rines, amortiguadores y balanceo para todo tipo de vehículos. Contamos con el mejor puente de alineación con la mejor tecnología de todo el país. Síguenos por @caucherafranluis. Fran Luis, los más duros en caucho. Hola, mi gente dulce y saludable. Soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es una nueva entrega de la Mesa a la Pesa. Voy a recordarles que estamos disponibles no solamente a través de esta plataforma de YouTube, sino también a través de otras opciones de podifusión o podcast, como sería Apple Podcast, Google Music, iVoox o cualquiera otra de tu preferencia. La idea es que cada día seamos más, nos conectemos y nos comuniquemos para que este programa y su contenido sea beneficioso y llegue a todo el que lo necesite. También les recuerdo que estamos disponibles a través de BDM Radio y, en fin, no hay excusas para no conectarnos y para no comunicarnos. Les doy gracias por todas sus sugerencias y comentarios y los invito a que los sigan haciendo porque, como siempre les digo, quiero que sean mis asistentes de producción en el contenido de este programa, que por cierto tiene hoy un menú súper suculento. Vamos a hablar sobre esas noticias que son tendencia y que son noticias que pudieran ser escandalosas o confusas, que nos trae a veces la ciencia y los artículos de diferentes revistas de divulgación científica, y vamos a escudriñar un poco más sobre lo que está pasando en el mundo de la salud y el bienestar. También vamos a hablar de un tema que se repite muchísimo en las consultas, no solamente de los nutricionistas, los pediatras, los ginecólogos, como es el acné. ¿Qué hacer con él? ¿Cuáles son los mitos y las realidades sobre sus conexiones con algunas actitudes o algunos hábitos de vida que tenemos, o también hábitos alimenticios? Ya vamos a ver qué es lo que pasa en el segmento de Pregúntale a la doctora. Les tengo un invitado muy especial, el doctor Roberto Infante, que viene a hablar sobre infertilidad y cómo resolverla en estos tiempos modernos donde la ciencia y la tecnología nos da tantas opciones. Y por supuesto, vamos a ir al supermercado, donde vamos a empezar a buscar entre tantas leches que existen cuál es aquella que te conviene a ti. Sí, porque a lo mejor la que te conviene a ti no es la misma que le conviene a tu mamá o a tu esposo o a tu hijo. Entonces eso lo vamos a averiguar hoy en el súper. Y va a cerrar nuestro programa, como siempre, nuestro querido Alfredo Urdaneta, quien se va a encargar de darnos esos tips maravillosos que necesitamos para ejercitarnos de manera adecuada y poner esos músculos como tienen que estar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en nuestro nutriciero. Hoy les traigo una noticia muy curiosa que realmente fue noticia hace aproximadamente un mes. Se trata de un chico de 18 años, el nombre es Ethan Lindenberger, y hay un artículo que es el que ustedes están viendo en pantalla que se titula "Mamá, me quiero vacunar". ¿Y por qué es esto? Bueno, resulta que este muchacho, cuando cumplió los 18 años, decidió ir a la corte para solicitar una especie de emancipación de su madre, porque ella lo había criado durante los primeros 18 años de su vida sin vacunarse, sin ponerse ni una sola vacuna. Mientras esto sucedía, el chico, que fue creciendo, y fíjense qué interesante porque eso pudiera ser perfectamente cualquiera de nuestros hijos, se fue documentando acerca de los hechos realmente científicos y estudios sobre esa relación supuesta que existía entre la vacuna y la aparición de otras enfermedades, entre ellas, una de las más temidas, el autismo. Al mismo tiempo, mientras el chico investigaba esto, se daba cuenta que su mamá todo el tiempo estaba recibiendo feedback negativo y críticas.
y cada vez que sus amigas o los médicos le decían algo, la mamá se limitaba a decir que su información la había obtenido de las redes sociales y que además ella estaba absolutamente convencida de que eso era malo porque en alguna oportunidad había salido un estudio donde se había hecho esta relación entre las vacunas, específicamente esa que es contra el sarampión, la rubiola y las parótidas o la parotiditis y la aparición de autismo. El chico, a medida que fue creciendo, se fue documentando y él sacó sus conclusiones después de haber estudiado y profundizado en toda esta secuencia de mega y meta estudios que se habían realizado. Entonces, bueno, el muchachito ya crecidito, a los 18 años, decidió ir a la corte para vacunarse y se le dio la autorización e inmediatamente se puso las vacunas. Lo más curioso es que él tiene 4 hermanos más menores que él y él habla de que ya los tiene convencidos para la causa y de que cuando cumplan los 18 años pues se van a vacunar también. El caso fue tan curioso que fue llevado incluso al Senado de los Estados Unidos, donde el ministro, digamos, lo que es el equivalente al ministro de Salud, lo interpeló y le explicó y todo lo que estaba pasando y bueno, resulta que el muchachito prácticamente lo sacaron en hombros porque realmente hizo un muy buen trabajo de investigación. Con esto lo traigo a colación porque es verdad que todavía existen personas que les tienen miedo a las vacunas, pero quiero que sepan que son muchísimas más los riesgos, las enfermedades y el peligro de muerte que correrían nuestros niños e incluso la población en general si todos decidiéramos asumir esta práctica de no vacunar a nuestros hijos. Entonces, ojo y calma con esas noticias que andan por las redes sociales y vamos a aplicar lo de Ethan. Vamos a revisar y a estudiar un poco más. Ahora vamos a pasar al tema del día. Y vamos a hablar del acné. El muy odiado acné, por lo menos por mí, porque yo fui una de las que sufrió de las consecuencias del acné durante mucho tiempo. ¿Y qué es el acné? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes lo saben o lo han padecido, algún médico se los ha explicado. Es una de las afecciones más comunes o la más común de la piel. Es una afección infecciosa, inflamatoria, la mayoría de las veces, que afecta el 85% de la población a nivel mundial, entre los años 11 y 35. Se habla que en este periodo etario, por lo menos una vez en la vida, alguien ha tenido un brote de acné. ¿Y a qué se debe? Se debe básicamente a la obstrucción de nuestros folículos pilosos, ¿verdad? Nuestro folículo piloso, que son unos poros diminutos donde se insertan los diferentes vellos que tenemos en nuestra cara o en nuestro cuerpo. Ahí existe un bulbo, ¿verdad? Al final de ese folículo piloso existen las glándulas sebáceas. Cuando la piel se descama, obstruye ese orificio. Y al obstruirlo, entonces la grasa, que se denomina sebo, que quiere salir a través de ese orificio, que es lo que usualmente sucede, no puede salir porque el orificio está obstruido. Entonces, esta obstrucción mecánica comienza a desarrollar una variación y un cambio a nivel de la piel superficial y luego se puede sobreinfectar. ¿Por qué? Porque ese sebo o esa grasa no está supuesta a quedarse almacenada ahí, está supuesta a circular, a lubricar nuestra piel. Cuando esto sucede, se sobreinfecta y entonces aparece lo que nosotros conocemos como el pimple o la pústula, es esa espinillita que típico tiene pues la parte blanca en toda la superficie y luego en algunos casos esta inflamación puede ser tan severa y la obstrucción puede ser tan grande, digamos, tan gruesa en la capa de piel que pueden aparecer también nódulos o quistes, que son sumamente dolorosos y que además suelen comunicarse uno con otro por debajo de la epidermis. Muchas cosas se hablan sobre la génesis del acné. Algunas son reales, algunas no, porque a medida que va avanzando la ciencia, pues vamos descubriendo muchas cosas. Y aunque las abuelitas y las mamás, dependiendo de la edad que tengan, estoy segura que les decían por cosas como, por ejemplo,
Muchacho o muchacha, no te pellizques la cara, no te toques la cara. O mira, no comas chocolate porque te van a salir barros o te va a salir acné. O mira, no comas papas fritas porque eso sale acné. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles cosas eran verdad y cuáles no. Las principales causas del acné son hormonales, definitivamente, y es por esa razón que las principales crisis se dan cuando hay desbalances de las hormonas y fundamentalmente cuando hay un aumento en los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas. Hay que recordar que las mujeres también tenemos un porcentaje de hormona masculina y cuando viene la pubertad y la adolescencia hay un despertar hormonal y a veces esta carga androgénica sube y ocasiona este desequilibrio y esa producción exagerada de grasa por parte de esos folículos pilosos y de esas glándulas sebáceas que tenemos fundamentalmente en el rostro, en el cuello, en la espalda y en el pecho. La otra edad donde también puede suceder esto es cuando nos acercamos a la menopausia. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque cuando hay un declive de las hormonas femeninas, a veces las hormonas masculinas quedan, como quien dice, mandando en el campo, entonces puede suceder una reacción similar a la que les acabo de explicar, que es típica de la adolescencia. La otra causa o la otra condición que ayuda a la aparición del acné es genética. Hay pieles que son más grasosas que otras y producen más grasas y también hay pieles que son más gruesas y que ese proceso de descamación y regeneración se da de manera más lenta. Cuando eso sucede, entonces obviamente la tendencia a que ese poro se obstruya y se tape es mayor y por eso también la aparición del acné va a ser mayor. Hay una tercera causa que es la ocasionada por medicamentos. Algunos medicamentos como los anticonvulsivantes, los antidepresivos y algunos esteroides que se pueden utilizar como antiinflamatorios, pues suelen ocasionar también un aumento del acné. Y hoy en día se habla de otro tipo de causas hormonales, que serían las relacionadas con un hiperinsulinismo o con una afectación también de las glándulas suprarrenales, porque hay una afectación, valga la redundancia, del resto de las hormonas. Entonces, fíjense que sí existen causas hormonales, por supuesto, eso sí es una realidad, no es ningún mito. Y ahora vamos con la comida y lo que nos ponemos. A veces se dice que el acné es por falta de higiene. No es así. Si bien es cierto que nosotros debemos cuidar nuestra piel y obviamente lavárnosla y cuidarla, también se ha visto que cuando la persona empieza de manera compulsiva a tratar de quitarse esa grasa y a tratar de quitar esas marcas del acné y se lava mucho la cara, puede empeorar la situación porque vamos a irritar ese poro que ya está afectado. Número 2, que el chocolate ocasiona acné. Eso es falso. No existen estudios claros que realmente puedan conectar la aparición del acné con el consumo, digamos, exagerado o medio de chocolate. Para nada. Muy diferente es el caso de las azúcares refinadas y también de aquellos alimentos ultraprocesados donde hay mucho químico y mucha grasa de origen vegetal, como por ejemplo papas fritas, chips, donuts, galletitas de estas que venden en esas bolsitas de snack. Todas esas harinas procesadas con exceso de grasas saturadas o grasas vegetales sí suelen hacer una reacción de aumento de producción de tus glándulas sebáceas cuando se consumen de manera exagerada. Hay el otro mito sobre que si te tocas el área afectada te puede dar acné. Es verdad, pero más que por lo que se creía, que era porque no te habías lavado bien las manos, es por la acción mecánica de estar presionando todo el tiempo y de estar, tú sabes, traumatizando el área donde está saliendo ese pimple o esa espinilla. Entonces es muy importante que tengamos claro cuáles son las cosas que nos afectan y cuáles no.
Si usted tiene un caso de acné ligero, simplemente puntos blancos, es bueno, eso lo podemos resolver con una cantidad de productos excelentes que existen en las farmacias o en las tiendas donde venden cosméticos, y puedes empezar por ahí, sobre todo aquellos que tienen ácido salicílico, ácido benzoico, todo ese tipo de exfoliantes ligeros los podemos utilizar y usualmente la gran mayoría de los casos se resuelve. Pero si tú ves que con eso, después de que estás usando tus productos durante un mes, después de que estás consumiendo los alimentos, que ya te voy a decir cuáles son, que ayudan a limpiar la cara y a desinflamar, el proceso de la eliminación o la curación de acné no se da, debes ir al médico porque existen muchísimas otras técnicas que ya se hacen dentro del consultorio del dermatólogo o del cosmetólogo y que son bien efectivas y que vale la pena utilizarlas, porque si no, esa infección se puede generalizar. Y cuando eso sucede, no solamente ocasiona secuelas en tu piel como marcas, manchas, sino que también puede ocasionar secuelas en tu autoestima, y es muy frecuente ver cómo estos adolescentes pues no les gusta salir, se sienten incómodos cuando tienen un brote de acné porque obviamente no se sienten suficientemente bonitos pues, o atractivos cuando salen a la calle. Con respecto a la alimentación, así como las cosas que les mencioné, no es del todo cierto el chocolate que afecta, o algunas otras cosas como el alcohol o el tabaco, que también se decía que eran malas para el acné. Lo que sí se sabe es que algunos suplementos y algunas comidas o algunos alimentos son excelentes para aclarar la piel. Número 1, debes eliminar los lácteos. No por la grasa, porque hay personas que me dicen, bueno, pero si tomo leche descremada, no, es porque esa proteína de la leche es muy proinflamatoria, entonces si la eliminas y le das un descanso, vas a ver cómo tu piel se va a empezar a aclarar. Igualmente las carnes rojas, sobre todo aquellas que están sobrecargadas con grasas. Tienes que aumentar el consumo de vegetales, frutas y fibra sobre todo. Esa fibra es la que va a ayudar a que se active la circulación, a limpiar las arterias y a que vuelva esa capacidad regenerativa de tu piel a funcionar, y de esa manera se empiecen a producir las capas de las células, empiecen a quitarse y no se queden atascadas ahí en ese folículo piloso que te mencioné al principio. Muy importante hidratarnos, porque una piel deshidratada forma como una película seca, como imagínense como un cartón, y esas células no se mueven tampoco, porque no existe esa fluidez que le daría una buena hidratación a la piel, pero una hidratación que viene de tu consumo de agua. Existen cremas hidratantes, existen otras cosas, pero eso no es suficiente, tienes que consumir agua. Y la otra cosa que es muy importante son algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, que recuerden que el retinol es uno de los principales componentes de todos estos cosméticos anti-acné, entonces podemos buscar un suplemento que lo tenga o consumir alimentos frescos que lo contengan, como por ejemplo todos los que sean de colores intensos, amarillo intenso, anaranjado, todos ellos tienen vitamina A. También la vitamina D es muy importante porque tiene algo que ayuda a esa transformación de las células de nuestra piel. Tiene un componente que lo va a ayudar, entonces tenemos que estar seguros que el consumo de vitamina D, bien sea de manera natural a través del sol o a través de los alimentos, pues también esté presente. La vitamina C, porque es excelente antiinflamatorio y antioxidante, y por supuesto no puede faltar la vitamina E, que ya sabemos que la llaman la vitamina de la piel. Con todos estos datos, espero que ahora ese caso de acné no sea tan severo como antes, o que por lo menos ya tú sepas cuál es la orientación para que lo puedas tratar. Y ahora te voy a invitar a que me acompañes al supermercado a ver sustitutos de leche. Te va a servir para tu acné, así que acompáñame. Hola mi gente, ya llegamos al supermercado y tal como les prometí, hoy nos vamos a concentrar en escoger
¿Cuáles son esos sustitutos de la leche regular que tenemos a nuestra disponibilidad en los diferentes supermercados para escoger cuál es el que más nos conviene? Existen leches de granos como por ejemplo la leche de arroz, existen leches de frutas como por ejemplo la leche de coco, también existen leches de nueces como la leche de almendras, leche de cashew o marañón o merey, y también existen leches de semillas como el flax o el alpiste. ¿Cuál de esas vamos a comprar? Va a depender de cuánta cantidad de grasa o de azúcar tú quieras consumir en esas leches. Por supuesto, esto se supone que es para personas que no pueden ingerir o digerir la leche regular porque tienen algún tipo de problema de salud. Pero lo bueno es que hay muchas opciones y eso es lo que te voy a mostrar. Así que agarra tu carrito y sígueme. Vamos a ver qué nos encontramos. Ok, entonces me hice aquí aparte, ¿verdad? Y separé las leches que les quería mostrar para que vieran la diferencia. Si ustedes están buscando una leche que tenga más proteína que otro, entonces la opción más adecuada sería esta, ¿verdad? Fíjense, tiene 8 gramos de proteína, tiene relativamente poca grasa y no tiene azúcar. Esta es la leche de flax, es decir, leche de semillas de linaza. Es una muy buena fuente proteica, la utilizan mucho en las dietas, sobre todo en las dietas hiperproteicas. Lo mismo sucede con esta que tenemos acá, que es una leche, no tiene azúcar tampoco, las estoy comparando con las mismas condiciones, y esta tiene 8 gramos de proteína también igualmente. Esta es hecha de pea, o lo que nosotros llamamos petit pois. Como pueden ver, el contenido de grasa es un poquito mayor, a veces es porque las mezclan. Fíjense que esta tiene un poquito de aceite de girasol, y lo más importante es que tiene una alta contenido de proteína, ¿ok? La que les mostré anteriormente es no genéticamente modificada. Entonces, para las personas que andan buscando una leche con alta proteína, esas son las dos opciones más saludables. Luego, vamos a suponer que ustedes prefieren algo que tenga un poquito más de grasa. Entonces, ya en este caso tendríamos principalmente a las leches de nueces o la leche de coco. Aquí tenemos a la leche de coco. Esta es orgánica, no tiene sabor tampoco, es deliciosa, es un poquito más cremosa, viene de la pulpa del coco y como pueden ver tiene una gran cantidad de grasa. Aquí el único problemita que yo le veo es que tiene, bueno, la mayor cantidad de la grasa es grasa saturada, y lo ideal es que no se consuma en altas cantidades, pero para pequeñitas porciones en tu café o en algunas otras preparaciones está bien. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, con la leche de almendras, que es esta que está acá. También traten de escogerla siempre orgánica, ahí está el sello, que no tenga azúcar, obviamente, como lo dice allí. Y pueden ver que la cantidad de grasa disminuye, la cantidad de proteína no aumenta mucho tampoco, pero estas son excelentes porque son de muy buen sabor. Y esta particularmente, aunque tiene un poquito más de azúcar que la de cashew, o marañón o merey, que es esta que tienen acá, fíjense, tiene muchas menos calorías en la misma cantidad, no tiene nada genéticamente modificado. Esta tiene un poquito menos de azúcar incluso, porque allá aparece 0 completamente, y tiene también menos grasa. Por supuesto, las personas que tienen alergia a nueces, pues esta no es la opción para utilizar. Luego nos queda acá la leche de arroz, que la utilizan mucho sobre todo en los niños. Sin embargo, esta particularmente tiene un poquito más de azúcar de lo que a mí me gustaría que tuviera, y la recomiendo solamente para aquellos casos severos de alergias, cuando tienen alergia a todo lo demás, alergia a nueces, alergia al gluten, alergia a algunas proteínas modificadas como por ejemplo la soya. Entonces esta es la opción para que ustedes utilicen. Bueno, espero que ahora tengan un poquito más claro cuáles son las diferentes opciones y los usos, y así puedan escoger la que más les conviene y las que más les guste. Que tengan buen provecho. Bueno, y ahora con toda esta información, espero que ya sepas cuál es la leche que te conviene. Si las quieres probar, pruébalas todas, porque ahí en la variedad es donde está el gusto, y te invito a que te quedes ahí porque ya viene el doctor Roberto Infante, que nos va a hablar sobre las últimas tendencias en tratamientos para la infertilidad.
y además vamos a ahondar un poco en las causas. Así que no te muevas de ahí porque ya regresamos en nuestro próximo segmento.